¿Sientes que el miedo te paraliza cada mañana? ¿Hay noches en las que no puedes dormir porque la incertidumbre te consume? Hoy quiero compartir contigo algo que va a cambiar tu perspectiva completamente. Quiero que entiendas que ese miedo que sientes no es el final de tu historia, sino el principio de algo extraordinario que Dios está preparando para ti. Si alguna vez te has preguntado por qué atraviesas situaciones tan difíciles, por qué parece que nada mejora, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir la verdad más liberadora que puedas imaginar. Suscríbete al canal si quieres liberarte del miedo que te mantiene prisionera y descubrir el propósito divino detrás de cada dificultad que enfrentas. Permíteme comenzar diciéndote algo muy importante. El miedo no es tu enemigo, aunque así lo parezca. El miedo es una señal, un indicador de que estás a punto de entrar en una nueva dimensión espiritual. Cada vez que sientes ese nudo en el estómago, esa ansiedad que no te deja respirar con tranquilidad, lo que realmente está sucediendo es que tu espíritu percibe que algo grande está por manifestarse. Dios trabaja de maneras misteriosas y muchas veces utiliza precisamente esos momentos de mayor oscuridad para preparar el amanecer más glorioso de tu vida. Déjame explicarte algo fundamental que quizás nunca te habían dicho. Cuando lees en la Biblia, como dice en Josué 1:9, donde Dios le ordena a Josué ser fuerte y valiente, no le dice esto en un momento de tranquilidad. Se lo dice justo cuando Josué está a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida: llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios no elimina las circunstancias difíciles antes de darte sus promesas. Él te da sus promesas en medio de las circunstancias difíciles. Piensa en esto por un momento. Cada persona que Dios usó poderosamente en la Biblia pasó por momentos de miedo intenso. Abraham sintió miedo cuando Dios le pidió que dejara todo lo conocido. Moisés sintió miedo ante la zarza ardiente. David sintió miedo cuando enfrentó a Goliat, aunque la historia nos cuente su valentía final. María sintió miedo cuando el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios. El miedo no significa que Dios esté ausente. El miedo significa que estás en el umbral de algo nuevo, algo que requiere más fe de la que has tenido hasta ahora. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos han enseñado a ver el miedo como evidencia de falta de fe, cuando en realidad el miedo es la invitación de Dios a confiar más profundamente. Cuando sientes miedo por tu futuro, por tus hijos, por tu economía, por tu salud, por esa relación rota, lo que Dios te está diciendo es: aquí es donde necesito que confíes en mí de una manera que nunca has confiado antes. No es que tu fe sea débil, es que Dios te está invitando a un nivel superior de intimidad con Él. Quiero que comprendas algo que va a transformar completamente tu manera de ver tus circunstancias actuales. Dios nunca desperdicia nada en tu vida. Absolutamente nada. Esa situación que te hace llorar en secreto, ese problema que parece no tener solución, esa puerta que se cerró y te dejó sin saber qué hacer, todo eso está siendo usado por Dios para moldearte, para prepararte, para posicionarte exactamente donde Él necesita que estés. Como dice en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Imagina por un momento que tu vida es como un tapiz. Desde tu perspectiva, todo lo que ves son hilos enredados, nudos, colores que no parecen tener sentido.
pero Dios ve el tapiz desde el otro lado. Él ve el diseño completo, la imagen hermosa que está creando con cada hilo de tu vida, incluso con los hilos oscuros de tus momentos más difíciles. Lo que tú llamas error, Dios lo llama material. Lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamas imposible, Dios lo llama oportunidad. Cuando el miedo toca a tu puerta, generalmente viene acompañado de pensamientos que te dicen: no eres suficiente, no vas a poder, es demasiado tarde para ti, ya perdiste tu oportunidad. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Esas son mentiras del enemigo, diseñadas específicamente para mantenerte paralizada. El enemigo sabe que si tú descubres lo que Dios realmente está haciendo en tu vida, si tú comprendes el plan divino que se está desarrollando justo ahora, nada podrá detenerte. Hay una diferencia enorme entre el miedo que paraliza y el temor reverente que nos acerca a Dios. El miedo del mundo te dice: escóndete, retrocede, renuncia. El temor de Dios te dice: avanza con humildad, reconociendo que no vas sola, que hay un poder mayor que tú trabajando a tu favor. Como está escrito en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pases por valles oscuros antes de llevarte a las cumbres? Es porque en el valle es donde tus raíces crecen profundamente. Es en la oscuridad donde tu fe se fortalece. Es en la presión donde el carbón se convierte en diamante. Si Dios te llevara directamente a la cima sin preparación, el éxito te destruiría en lugar de edificarte. Él te ama demasiado como para darte algo para lo cual no estás preparada. Déjame contarte algo que he aprendido después de años de estudiar las Escrituras y de caminar con personas que atraviesan momentos difíciles. El miedo es un maestro, no un dictador. Viene a enseñarte algo sobre ti misma, sobre tu dependencia de Dios, sobre la fragilidad de confiar en tus propias fuerzas. Cuando finalmente entiendes esto, el miedo pierde su poder sobre ti. No es que deje de existir, sino que ya no controla tus decisiones. Mira lo que Dios hizo con José. Lo sacaron de su casa, lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente, lo encarcelaron injustamente. Cada etapa debió llenarlo de miedo y desesperanza. Pero Dios estaba escribiendo una historia de redención que José no podía ver en ese momento. Años después, cuando José se reencuentra con sus hermanos, les dice algo profundo en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Esa es la clave. Lo que otros diseñaron para tu destrucción, Dios lo está usando para tu liberación. Ahora bien, entender esto intelectualmente es una cosa, pero vivirlo en medio de la tormenta es otra completamente diferente. ¿Cómo haces para no dejarte consumir por el miedo cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? Te voy a dar algo práctico, algo que puedes aplicar hoy mismo. Cada vez que el miedo venga a tu mente, pregúntale a Dios: ¿qué me estás enseñando en esto? ¿Qué aspecto de tu carácter necesito conocer más profundamente? Porque te aseguro que Dios nunca desperdicia una crisis. Cada dificultad es una cátedra divina. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Adelante estaba el mar imposible de cruzar. Atrás venía el ejército egipcio dispuesto a destruirlos.
El pueblo estaba aterrorizado, gritándole a Moisés que los había llevado al desierto para morir. Ese momento estaba diseñado para enseñarles algo que no podían aprender de otra manera, que cuando no hay salida humana, es cuando Dios hace el milagro. El Mar Rojo no era el fin, era el escenario perfecto para que Dios mostrara su poder. Tu situación imposible no es el fin. Es el escenario para tu milagro. ¿Te has sentido alguna vez atrapada entre el pasado, que no puedes cambiar, y el futuro que no puedes controlar? Ese es exactamente el lugar donde Dios quiere que aprendas a vivir en el presente con Él. Como dice Jesús en Mateo 6:34, cada día tiene su propio afán. No te pide que cargues con el peso de mañana hoy. Solo te pide que confíes en Él para este día, para esta hora, para este momento. Uno de los mayores enemigos de la paz es el ¿y si? ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Esos pensamientos son como termitas que devoran los cimientos de tu fe. Pero déjame darte una perspectiva diferente. En lugar de preguntarte, ¿y si fracaso? Pregúntate, ¿y si Dios tiene algo mejor de lo que puedo imaginar? En lugar de, ¿y si pierdo? Pregúntate, ¿y si esto es exactamente lo que necesito para llegar a donde Dios me quiere llevar? La realidad es que Dios está trabajando en dos niveles simultáneamente. Está trabajando en tus circunstancias, sí, pero más importante aún, está trabajando en ti. Está transformando tu carácter, fortaleciendo tu fe, purificando tus motivos, alineando tu corazón con el suyo. A veces Dios no cambia tu situación inmediatamente, porque primero necesita cambiar algo en ti. Y ese proceso, aunque doloroso, es el regalo más grande que podrías recibir. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? ¿Que oras y oras y no escuchas respuesta? Permíteme decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Muchas veces, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando tan profundamente en los bastidores de tu vida que si te lo explicara ahora, no lo entenderías. Está moviendo piezas, abriendo puertas, cerrando otras, preparando personas, organizando encuentros divinos. Su silencio no es indiferencia, es concentración. En los próximos minutos te voy a compartir algo que puede revolucionar completamente tu manera de enfrentar el miedo. Vas a entender que cada batalla que enfrentas tiene un propósito mayor de lo que imaginas. Quiero hablarte ahora sobre algo crucial: la diferencia entre vivir en miedo y vivir en cautela sabia. Dios no te llama a ser imprudente, te llama a ser valiente con sabiduría. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de obedecer a Dios a pesar del miedo. Cuando lees sobre los héroes de la fe en Hebreos 11, verás que todos ellos actuaron por fe. No dice sin miedo, dice por fe. La fe y el miedo pueden coexistir. La diferencia es cuál de los dos tú decides alimentar. Déjame llevarte más profundo en esto. ¿Sabes por qué el miedo tiene tanto poder sobre nosotros? Porque nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. El miedo te susurra mentiras sobre tu identidad. Te dice que eres víctima, que eres débil, que estás sola. Pero la verdad de Dios declara algo completamente diferente. En 1 de Juan 3, 1 dice que somos llamados hijos de Dios, y lo somos. No es solo un título, es una identidad, una realidad espiritual que cambia todo. Cuando comprendes que eres hija del Dios Altísimo,
que llevas su ADN espiritual, que tienes acceso directo al trono de la gracia, el miedo comienza a perder su influencia. No porque las circunstancias cambian inmediatamente, sino porque tu perspectiva cambia. Ya no te ves como una persona indefensa en medio de la tormenta. Te ves como una hija amada del Dios que controla las tormentas. Ahora bien, sé que hay momentos en los que el dolor es tan intenso que ni siquiera puedes orar. Hay noches en las que las lágrimas son tu único lenguaje. Y quiero que sepas algo. Dios no se ofende por tu dolor. Él no se aleja porque estás luchando. De hecho, es en tus momentos de mayor debilidad cuando su presencia se hace más real. Como dice en Salmos 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay una belleza profunda en el quebrantamiento que solo quienes lo han vivido pueden entender. Cuando tus fuerzas se agotan, cuando tus recursos se terminan, cuando ya no puedes sostenerte por ti misma, es ahí donde descubres que los brazos eternos de Dios te sostienen. Hay una intimidad con Dios que solo se encuentra en el valle, una cercanía que no experimentas en la cima. Y aunque nunca elegiríamos el dolor, si somos honestos, reconocemos que fue en el dolor donde conocimos a Dios de manera más profunda. Permíteme compartirte algo personal. He caminado con muchas personas a través de sus momentos más oscuros. He visto a mujeres que pensaban que no iban a sobrevivir al dolor, y años después las he visto brillar con una luz que solo viene de haber pasado por el fuego refinador de Dios. Lo que el enemigo diseñó para destruirlas se convirtió en el testimonio que ahora libera a otras. Su quebranto se transformó en su ministerio. Su dolor se convirtió en su propósito. Esto no significa que minimicemos el sufrimiento o que digamos que todo está bien cuando claramente no lo está. Significa que reconocemos que Dios es un maestro en tomar lo roto y crear algo hermoso. Él es especialista en resurrecciones. Donde tú ves un final, Él ve un nuevo comienzo. Donde tú ves muerte, Él ve el terreno perfecto para traer vida nueva. Quiero que entiendas algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él no causa el dolor, pero sí lo usa. Vivimos en un mundo caído donde existen consecuencias del pecado, decisiones equivocadas de otros que nos afectan, enfermedades, pérdidas. Dios no es el autor del mal, pero es lo suficientemente poderoso y sabio como para tomar incluso el mal y transformarlo en bien para aquellos que lo aman. Esa es una de las promesas más grandes de la Biblia, y está respaldada por el poder y la fidelidad de Dios. Ahora, hay algo que necesitas saber sobre el tiempo de Dios. Su reloj no funciona como el nuestro. Nosotros vivimos en el ahora inmediato. Dios vive en el momento perfecto. Lo que para ti es retraso, para Él es preparación. Lo que para ti es espera insoportable, para Él es proceso necesario. Como dice en 2 de Pedro 3, 8, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él no está apurado, pero tampoco está inactivo. La espera es una de las disciplinas espirituales más difíciles. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, milagros instantáneos. Pero Dios a menudo trabaja de manera progresiva, no instantánea. Piensa en cómo crece un árbol. Primero la semilla debe morir bajo tierra, en oscuridad completa. Luego aparece un brote frágil. Con el tiempo se convierte en un árbol fuerte,
Pero ese proceso toma años. Dios está más interesado en que desarrolles raíces profundas que en que produzcas fruto rápido. El fruto sin raíces no dura. Las raíces garantizan el fruto para todas las estaciones. ¿Alguna vez has notado que Jesús muchas veces llegaba tarde según la perspectiva humana? Cuando llamaron a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, Él esperó. Para cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta y María estaban devastadas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dijeron. Pero Jesús tenía un plan mayor. No quería solo sanar a Lázaro. Quería resucitarlo para mostrar su gloria de una manera que la sanación no podría mostrar. A veces Dios llega tarde según nuestro reloj porque tiene pensado hacer algo más grande de lo que habíamos pedido. Esto nos lleva a una verdad poderosa. Tus oraciones no respondidas no son oraciones ignoradas. Dios escucha cada una. Pero Él responde según su sabiduría infinita, no según nuestra comprensión limitada. A veces dice sí, a veces dice espera, y a veces dice tengo algo mejor. Todas son respuestas de amor. Todas vienen de un Padre que ve el cuadro completo que nosotros no podemos ver. El miedo a menudo viene porque queremos controlar resultados que no nos corresponde controlar. Queremos garantías antes de obedecer. Queremos ver el camino completo antes de dar el primer paso. Pero la fe no funciona así. La fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Como dice Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Piensa en Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. No tenía sentido. Isaac era la promesa, el hijo del milagro. ¿Cómo podía Dios pedirle que lo sacrificara? Pero Abraham había aprendido algo sobre el carácter de Dios, que Él es fiel incluso cuando sus caminos no tienen sentido para nosotros. Abraham obedeció y Dios proveyó. Siempre provee. Puede que no sea de la manera que esperas, pero será de la manera perfecta. Hay momentos en tu vida en los que Dios te va a pedir que sueltes algo precioso. Puede ser una relación, un trabajo, un sueño, una versión de ti misma que ya no sirve para donde Él te está llevando. Y va a doler. Va a sentirse como muerte. Pero confía en esto. Dios nunca te pide que sueltes algo sin tener algo mejor preparado. Él no es un Dios que quita por quitar. Él quita lo que estorba para darte lo que necesitas. ¿Has sentido alguna vez que estás en un desierto espiritual? Donde antes sentías la presencia de Dios claramente, ahora sientes silencio. Donde antes veías señales evidentes, ahora solo ves arena. Los desiertos en la Biblia nunca fueron lugares de castigo, fueron lugares de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El desierto es donde Dios te entrena para tu destino. En el desierto aprendes a depender completamente de Dios. No hay distracciones. No hay comodidades falsas. Solo tú y Dios. Y aunque es incómodo, aunque es difícil, es el lugar donde tu fe se vuelve genuina. Es fácil creer cuando todo va bien. La fe real se forja cuando todo va mal, y aún así decides confiar. Permíteme decirte algo que quizás necesitas escuchar hoy. Está bien no estar bien. No tienes que fingir fortaleza que no sientes. No tienes que poner una cara feliz
cuando por dentro estás quebrantada. Dios te invita a venir tal como estás, con todo tu dolor, con todas tus dudas, con todo tu miedo. Como dice Jesús en Mateo 11, 28, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». El descanso que Jesús ofrece no es solo físico, es descanso del alma. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber que aunque las circunstancias sean caóticas, Dios tiene el control. Es poder dormir en medio de la tormenta, porque sabes quién controla los vientos. Ese descanso no viene de tener todas las respuestas. Viene de conocer a aquel que tiene todas las respuestas. Ahora quiero mostrarte algo revolucionario sobre cómo Dios trabaja en tu vida. Él no solo está interesado en resolver tu problema actual, está interesado en tu transformación completa. Cada situación que enfrentas es una oportunidad para que crezcas, para que madures, para que te parezcas más a Cristo. Como dice en Romanos 8, 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está más comprometido con tu santidad que con tu comodidad. Esto no significa que no le importe tu bienestar. Significa que Él ve un cuadro más grande. Sabe que la verdadera felicidad no viene de circunstancias perfectas, sino de un carácter transformado. Y el carácter no se desarrolla en la facilidad. Se desarrolla en la prueba, en la presión, en los momentos en que tienes que elegir entre tus caminos y los caminos de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas atraviesan situaciones más difíciles que otras? No siempre hay una respuesta clara. A veces es consecuencia de decisiones. A veces es simplemente parte de vivir en un mundo caído. Pero lo que sí sabemos es esto. Dios nunca permite más de lo que puedes soportar con su ayuda. Como dice en 1 Corintios 10, 13, Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar, sino que junto con la tentación proveerá la salida. La provisión de Dios no siempre llega antes de la necesidad. A veces llega justo en el momento de la necesidad. Israel en el desierto recibía maná cada día, no provisión para una semana. Esto les enseñaba dependencia diaria. Dios quiere que aprendas a depender de Él cada día, no solo cuando hay crisis. La dependencia diaria desarrolla una intimidad que la autosuficiencia nunca puede crear. Déjame compartir contigo algo sobre los milagros de Dios. A menudo esperamos que Dios actúe de manera espectacular, dramática, instantánea. Y sí, Él puede hacerlo. Pero más frecuentemente, Dios trabaja de manera silenciosa, progresiva, casi imperceptible en el momento, pero evidente cuando miras atrás. No desestimes los milagros pequeños. El hecho de que amaneciste hoy es un milagro. El hecho de que tienes fuerzas para seguir adelante es un milagro. El hecho de que tu fe, aunque débil, sigue viva es un milagro. Ahora, ¿sabes cuál es una de las armas más poderosas contra el miedo? La gratitud. Cuando comienzas a agradecer a Dios por lo que sí tienes, en lugar de enfocarte solo en lo que te falta, algo cambia en tu espíritu. La gratitud no niega la dificultad, pero sí te ayuda a ver más allá de ella. Como dice en 1 Tesalonicenses 5, 18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud es un acto de fe, es decirle a Dios, aunque no entiendo todo lo que está pasando, confío en que tú estás obrando. Aunque hay cosas que duelen,
Reconozco que hay cosas por las cuales puedo agradecer. Cuando practicas la gratitud diariamente, entrenas tu mente para buscar las bendiciones de Dios en lugar de solo ver los problemas. Y lo que buscas, lo encuentras. Hay algo poderoso que sucede cuando declaras la palabra de Dios sobre tu vida. No es magia. Es alinear tu mente y tu corazón con la verdad de Dios en lugar de las mentiras del enemigo. Cuando el miedo dice, no vas a poder, tú declaras lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo dice, estás sola, tú declaras lo que dice Deuteronomio 31:6. Él nunca me dejará ni me abandonará. Las palabras tienen poder. No porque nosotros tengamos poder en nosotros mismos, sino porque estamos declarando lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Estamos de acuerdo con Dios en lugar de estar de acuerdo con las circunstancias. Y cuando tu boca declara lo que Dios ya dijo, estás activando fe. Estás sembrando semillas de esperanza. Estás construyendo un muro de protección espiritual alrededor de tu mente. ¿Te sientes atrapada entre lo que era y lo que podría ser? Este es un lugar muy difícil de habitar. El pasado ya no existe, pero todavía duele. El futuro aún no llega, pero ya te preocupa. Y el presente se siente como un limbo. Pero déjame decirte algo. Este lugar intermedio, este lugar de transición, es sagrado. Es donde Dios hace su mejor trabajo. Es en la transición donde las orugas se convierten en mariposas. Es en la transición donde las semillas se convierten en árboles. No desprecies tu proceso de transición. El problema es que la transición es incómoda. No tienes la seguridad de lo viejo ni la claridad de lo nuevo. Pero es precisamente en esa incomodidad donde tu fe crece exponencialmente. Cuando no puedes ver, aprendes a confiar. Cuando no puedes entender, aprendes a descansar en que Dios entiende. Cuando no puedes controlar, aprendes a rendirte al control divino. La transición es el aula donde Dios te enseña las lecciones más importantes. Ahora bien, durante este tiempo de transición, de enfrentar miedos, de esperar en Dios, ¿cómo te mantienes espiritualmente fuerte? Te voy a dar algunas claves prácticas. Primero, protege tu mente. Lo que permites que entre en tu mente determina tu paz o tu ansiedad. Como dice Filipenses 4:8, piensa en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si dejas que tu mente se llene de noticias negativas, conversaciones tóxicas, pensamientos destructivos, vas a vivir en ansiedad constante. Segundo, alimenta tu espíritu diariamente. No puedes vivir de las experiencias espirituales del pasado. Necesitas encuentros frescos con Dios cada día. Esto significa tiempo en oración, tiempo en la palabra, tiempo simplemente estando quieta en su presencia. Como dice Salmos 46:10, estén quietos y sepan que yo soy Dios. En el silencio es donde escuchas su voz más claramente. Tercero, rodéate de personas que fortalezcan tu fe, no que la debiliten. Hay personas que constantemente siembran duda, que te recuerdan tus fracasos, que magnifican tus problemas. Necesitas personas que te recuerden las promesas de Dios, que oren contigo, que te levanten cuando caes. Como dice Proverbios 27:17, el hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuarto, sirve a otros incluso en medio de tu dolor. Sé que suena contradictorio,
¿Cómo voy a ayudar a otros cuando yo misma necesito ayuda? Pero hay algo poderoso que sucede cuando sales de tu propio dolor para aliviar el dolor de alguien más. Tu perspectiva cambia. Tus problemas se vuelven más pequeños. Y Dios tiene una manera de suplir tus necesidades cuando tú estás ocupada supliendo las necesidades de otros. Quinto, celebra cada victoria pequeña. No esperes hasta que todo esté resuelto para agradecer a Dios. Agradece por cada paso de progreso, por cada día que sobreviviste, por cada momento de paz en medio de la tormenta. La celebración no es solo para el final del viaje. La celebración es combustible para el viaje mismo. ¿Sabes qué? Hay algo que quiero que entiendas sobre tu miedo. No necesitas esperar hasta que el miedo desaparezca completamente para avanzar. El miedo puede estar presente, pero no tiene que estar en control. Es como tener un pasajero molesto en tu auto. Está ahí, sí, pero no lo dejas manejar. Tú mantienes el volante. Tú decides la dirección. El miedo puede venir contigo en el viaje, pero no determina tu destino. La verdadera libertad no es la ausencia de miedo, es la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Es decirle al miedo, reconozco que estás aquí, pero no voy a dejar que me detengas. Voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, incluso si me tiemblan las piernas. Cada vez que actúas a pesar del miedo, le quitas poder. Cada vez que obedeces a Dios, en lugar de obedecer al miedo, crece tu valentía. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible se volvió posible. En el momento en que miró las olas, comenzó a hundirse. Pero nota esto, Jesús estaba allí inmediatamente para sostenerlo. Incluso cuando tu fe tambalea, incluso cuando comienzas a hundirte, la mano de Jesús está lista para sostenerte. Él nunca te va a dejar caer completamente. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Y si el miedo que sientes ahora es la antesala del milagro más grande de tu vida? ¿Y si Dios te tiene exactamente donde necesitas estar para lo que está a punto de hacer? La historia de tu vida no ha terminado. Estás en un capítulo difícil, sí, pero no es el último capítulo. Dios es un autor magistral, y Él sabe cómo convertir los momentos más oscuros en los giros más gloriosos de la trama. Mira la historia de Esther, huérfana, exiliada, en una situación que no eligió. Pero Dios la estaba posicionando para salvar a todo un pueblo. Ella no podía ver el plan completo. Solo podía dar un paso a la vez en obediencia, y cuando llegó el momento crucial, cuando tuvo que enfrentar su mayor miedo, ella dijo, «Si perezco, que perezca». Esa rendición total abrió el camino para la victoria total. A veces, Dios te lleva al límite de tus capacidades para que descubras las capacidades ilimitadas de Él. Te lleva al final de tus recursos para que descubras los recursos inagotables del cielo. Te lleva al punto donde no tienes otra opción, sino confiar completamente en Él. Y es ahí, justo ahí, donde suceden los milagros. No antes, cuando todavía tienes un plan B, sino cuando Dios es tu única opción y descubres que Él es más que suficiente. Hay una promesa hermosa en Isaías 41:10 que quiero que guardes en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lee eso de nuevo. Dios no solo promete estar contigo, promete fortalecerte,
ayudarte, sostenerte. No estás peleando esta batalla sola. Él está en la batalla contigo. Lo hermoso de las promesas de Dios es que no dependen de tu perfección. Dependen de su fidelidad. Él no te ayuda porque te lo mereces. Te ayuda porque te ama. Él no te sostiene porque eres lo suficientemente fuerte. Te sostiene porque Él es lo suficientemente fuerte. No se trata de tu capacidad. Se trata de su poder obrando en tu debilidad. Ahora, sé honesta conmigo por un momento. Hay áreas de tu vida donde has estado esperando que Dios haga algo, pero tú no has dado el paso de obediencia que Él ya te mostró. A veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, mientras Él está esperando que nosotros cambiemos nuestra obediencia. No siempre funciona así. Dios, cuando cambies mi situación, entonces te obedeceré. A menudo funciona al revés. Obedece, y entonces verás cómo cambio tu situación. La obediencia es la llave que abre puertas que la ansiedad solo cierra más. Cuando obedeces a Dios, incluso cuando no tiene sentido, cuando das ese paso de fe, aunque tus rodillas tiemblen, estás activando el poder de Dios en tu vida. La obediencia no es fácil, especialmente cuando requiere que hagas algo que va en contra de tu naturaleza o tu lógica humana. Pero la obediencia siempre trae bendición al final. Piensa en Noé construyendo un arca cuando nunca había llovido. Piensa en Josué marchando alrededor de Jericó en lugar de atacar con armas. Piensa en Naamán sumergiéndose 7 veces en un río para ser sanado de lepra. Ninguna de estas cosas tenía sentido lógico, pero todos ellos obedecieron, y todos ellos vieron el poder de Dios manifestarse de maneras asombrosas. Tu obediencia, incluso cuando no entiendas, es el canal por el cual fluye el poder milagroso de Dios. Ahora bien, hablemos de algo importante: el miedo al rechazo. Para muchas mujeres, este es uno de los miedos más paralizantes. El miedo a no ser aceptada, a no ser suficiente, a ser abandonada. Pero déjame recordarte algo crucial. Tu valor no viene de la aprobación de otros. Tu valor viene de haber sido creada por Dios, redimida por Cristo y amada incondicionalmente por el Espíritu Santo. Como dice en Efesios 1, 4 y 5, Dios te escogió antes de la fundación del mundo para ser santa y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndote predestinado para ser adoptada como hija. Eres amada no por lo que haces, sino por quién eres, hija de Dios. Esto significa que el rechazo de las personas, aunque doloroso, no define tu valor. Si todos te dieran la espalda, seguirías siendo valiosa a los ojos de Dios. Si nadie creyera en ti, Dios sigue creyendo en ti. Si todos te abandonaran, Dios promete nunca dejarte ni abandonarte. Tu identidad está anclada en Cristo, no en las opiniones cambiantes de las personas. El miedo al fracaso es otro que paraliza a muchas. ¿Y si lo intento y fallo? ¿Y si todos ven mi fracaso? ¿Y si me equivoco? Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué tal si tu mayor fracaso se convierte en tu mayor maestro? ¿Qué tal si lo que consideras error, Dios lo usa como entrenamiento? En la economía de Dios, nada se desperdicia, ni siquiera tus fracasos. Como dice en Proverbios 24, 16, el justo cae 7 veces, pero se levanta otras tantas. La diferencia no está en nunca caer, está en levantarse cada vez. Y no te levantas por tus propias fuerzas,
Te levantas porque hay un Dios que extiende su mano y te dice, vamos, otra vez. Yo estoy contigo. No hemos terminado todavía. Cada vez que te levantas después de una caída, tu fe se fortalece. Cada vez que sigues adelante después de un fracaso, tu carácter se refina. El miedo al futuro es quizás el más común. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con mis hijos? ¿Con mis finanzas? ¿Con mi salud? Todas estas son preguntas válidas, pero escucha la respuesta de Jesús en Mateo 6, 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. Dios no te da gracia anticipada para problemas futuros. Te da gracia presente para necesidades actuales. Cuando llegue mañana, la gracia para mañana también llegará. Esto significa que puedes dejar de intentar resolver mentalmente todos los escenarios posibles del futuro. Puedes dejar de cargar con el peso de problemas que todavía no existen. Tu responsabilidad es vivir fielmente hoy. La responsabilidad de Dios es cuidar tu mañana. Y Él es infinitamente mejor que tú en ese trabajo. Confía en su capacidad de cuidarte en el futuro, como lo ha hecho en el pasado. Ahora, déjame llevarte a una verdad que puede transformar completamente tu manera de ver las situaciones difíciles. Cada desafío que enfrentas es una invitación a experimentar una nueva faceta del carácter de Dios. Cuando no tienes provisión, descubres que Dios es Jehová Jireh, tu proveedor. Cuando estás enferma, descubres que Dios es Jehová Rafa, tu sanador. Cuando estás en conflicto, descubres que Dios es Jehová Shalom, tu paz. Cada necesidad te revela un aspecto de quién es Dios que no conocerías sin esa necesidad. Esto significa que tus problemas no son solo obstáculos, son oportunidades para conocer a Dios más profundamente. Son puertas a una intimidad mayor con Él. Cada vez que enfrentas algo que te supera, Dios te está diciendo, aquí hay una dimensión de mi poder, de mi amor, de mi fidelidad que quiero mostrarte. Pero solo puedes verla si confías en mí en medio de esto. Tus problemas son el salón de clases donde aprendes quién es realmente Dios. ¿Alguna vez te has sentido descalificada por tus errores pasados? ¿Sientes que has fallado tanto que Dios ya no puede usarte? Permíteme recordarte algo crucial. Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Mira a quienes usó Dios en la Biblia. Moisés era tartamudo y asesino. David fue adúltero y homicida. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pablo perseguía a los cristianos. Todos ellos tenían historias rotas, pero Dios los usó poderosamente porque estuvieron dispuestos a ser usados. Tu pasado no te descalifica para tu futuro. Tu pecado fue pagado completamente en la cruz. Como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo te perdona, te limpia, te restaura, te renueva y luego te dice, ahora ve y haz lo que te he llamado a hacer. El enemigo quiere mantenerte atada a tu pasado. Quiere que vivas en vergüenza, en culpa, en remordimiento. Pero Dios te invita a vivir en libertad, en gracia, en propósito. Como dice en Isaías 43, 18 y 19, Dios te dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. He aquí, yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Dios está haciendo algo nuevo en tu vida ahora mismo. ¿Lo puedes ver?
¿Lo puedes creer? Quiero hablarte también sobre el miedo a ser vulnerable. Muchas mujeres han aprendido a construir muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera Dios puede entrar. Has sido herida tantas veces que decidiste que era más seguro no sentir, no confiar, no abrirte. Pero déjame decirte algo. Esos muros que construiste para protegerte también te están aprisionando. La vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es la puerta a la sanidad. Cuando te atreves a ser honesta con Dios sobre tu dolor, sobre tu miedo, sobre tu desesperación, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Dios no necesita que finjas estar bien. Él ve más allá de la máscara que usas para el mundo. Él conoce cada lágrima que has derramado en secreto, cada grito silencioso de tu corazón, cada noche de insomnio. Y no se aleja, se acerca. Como dice en Salmos 139, versículos 1 al 4, Dios te ha examinado y te conoce. Conoce tu sentarte y tu levantarte. Entiende tu pensamiento desde lejos. Has escudriñado tu andar y tu reposo, y todos tus caminos te son conocidos. No hay palabra en tu lengua que Él no conozca por completo. Esto puede parecer intimidante, pero es realmente liberador. No tienes que pretender delante de Dios. La autenticidad con Dios abre la puerta a la intimidad con Él. Cuando dejas de esconder tu verdadero yo, cuando dejas de presentar la versión editada de tu vida, cuando simplemente te presentas tal como estás, rota y todo, ahí es donde experimentas su amor más profundamente. Porque su amor no es condicional a tu perfección. Su amor es incondicional a pesar de tu imperfección. Él no te ama por lo que podrías llegar a ser. Te ama exactamente como eres ahora mismo. Ahora bien, déjame abordar algo que sé que muchas de ustedes están experimentando. El miedo relacionado con las personas que amas. El miedo por tus hijos, por tu esposo si lo tienes, por tus padres ancianos, por esas personas que significan el mundo para ti. Es uno de los miedos más intensos porque involucra corazones que no son el tuyo, situaciones que no puedes controlar. Pero escucha esto, las personas que amas también están en las manos de Dios, y sus manos son más capaces que las tuyas de sostenerlas, como madre, como esposa, como hija. Es natural que quieras proteger a los que amas. Pero hay una línea fina entre cuidar y controlar, entre proteger y asfixiar. Dios te invita a confiar a Él las personas que amas. Esto no significa que dejes de preocuparte por ellas o de hacer tu parte. Significa que reconoces que hay límites a lo que puedes hacer y que Dios no tiene esos límites. Como dice en Salmos 121, versículos 7 y 8, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. He visto a muchas mujeres destruirse intentando controlar la vida de las personas que aman. Se desgastan tratando de asegurar que todo salga perfecto para sus hijos, para sus seres queridos. Y en el proceso, pierden su propia paz, su propia salud, su propia relación con Dios. Porque cuando intentas ser Dios en la vida de otros, te olvidas de ser hija de Dios en tu propia vida. Hay una libertad tremenda en reconocer: yo no soy Dios, no puedo controlar todo, pero conozco a Dios y puedo confiarle todo a Él. Esto no es resignación, es rendición. La resignación dice: no importa, todo está perdido. La rendición dice: importa tanto que lo pongo en las manos del único
que puede hacer algo verdaderamente transformador. Hay poder en la rendición. Hay descanso en soltar. Cuando finalmente dejas de luchar para mantener todo bajo tu control y permites que Dios sea Dios, descubres una paz que no depende de las circunstancias. ¿Te has dado cuenta de que Jesús nunca tuvo prisa? Caminaba con propósito. Sí, pero nunca con ansiedad. Cuando todos a su alrededor estaban en pánico, Él estaba en paz. ¿Sabes por qué? Porque vivía en perfecta comunión con el Padre. Conocía el plan. Confiaba en el proceso. Y esa misma paz está disponible para ti. No porque tu vida sea perfecta, sino porque estás conectada con el Dios perfecto que tiene planes perfectos para ti. El miedo pierde su poder cuando entiendes que tu vida tiene un propósito divino. No estás aquí por accidente. No estás atravesando lo que atraviesas sin razón. Dios está escribiendo una historia con tu vida, y aunque ahora solo ves un capítulo difícil, Él ve el libro completo, como dice en Jeremías 29. 11. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Esa promesa fue dada a un pueblo en cautiverio, en su momento más oscuro. Y Dios cumplió esa promesa. Él también cumplirá sus promesas para ti. Cada experiencia que has vivido, incluso las dolorosas, está siendo tejida por Dios en un tapiz de propósito. Tu dolor no será desperdiciado. Tu quebranto no será en vano. Dios es experto en tomar las cenizas y crear belleza. Como dice en Isaías 61:3, Él te dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto no significa que el dolor no fue real. Significa que el dolor no tendrá la última palabra. Ahora, aquí está algo crucial que necesitas entender. El proceso de sanidad y transformación no es lineal. No es como subir una escalera donde cada paso es hacia arriba. A veces avanzas, a veces retrocedes, a veces te quedas en el mismo lugar por un tiempo. Y eso está bien. El crecimiento espiritual no es una carrera. Es un viaje. Y en ese viaje, Dios es paciente contigo. Él no está frustrado por tu proceso. Él no está cronometrando tu progreso. Él está caminando contigo, paso a paso, día a día. Cuando tengas días malos, cuando el miedo regrese con toda su fuerza, cuando sientas que retrocediste todo lo que habías avanzado, recuerda esto. Un mal día no borra el progreso de muchos días buenos. Una caída no significa que estás de vuelta en el punto de partida. Es simplemente parte del proceso humano. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo días donde su alma estaba abatida. Los profetas tuvieron momentos de desesperación. Los apóstoles tuvieron momentos de duda, y aún así, Dios los usó poderosamente. Tu humanidad no te descalifica del propósito de Dios. En realidad, es en tu humanidad donde el poder de Dios se perfecciona. Hoy quiero que te lleves esto en tu corazón. El miedo que sientes ahora mismo no es tu enemigo. Es un maestro que te está llevando a un lugar de mayor confianza en Dios. Cada vez que sientes miedo, y aún así eliges confiar, tu fe crece. Cada vez que enfrentas una situación imposible y decides creer que Dios puede, tu carácter se fortalece. No estás siendo castigada con estos desafíos. Estás siendo preparada para algo más grande de lo que puedes imaginar. Dios está trabajando en tu vida ahora mismo, incluso si no lo puedes ver.
Está moviendo circunstancias, preparando personas, abriendo puertas, cerrando otras que no te convienen. Está orquestando eventos con una precisión que solo la mente divina puede lograr. Y todo esto está sucediendo detrás de escenas, mientras tú simplemente necesitas seguir confiando, seguir obedeciendo, seguir creyendo que Él es fiel. Tu parte es la fe. La parte de Dios es el milagro. Quiero que sepas algo más. No estás sola en esta batalla. Hay miles de mujeres que están atravesando batallas similares, sintiendo miedos similares, necesitando la misma dosis de fe que tú necesitas hoy. Y todas ustedes están sostenidas por el mismo Dios que nunca falla, que nunca se cansa, que nunca se rinde con sus hijas. Él está contigo en este momento. Su presencia te rodea. Su amor te sostiene. Su poder está disponible para ti. Cuando cierres este video y regreses a tu vida diaria, quiero que lleves contigo esta verdad. El miedo miente, pero Dios dice la verdad. El miedo te dice que no vas a poder, pero Dios dice que todo lo puedes en Cristo. El miedo te dice que estás sola, pero Dios promete nunca dejarte ni abandonarte. El miedo te dice que es demasiado tarde, pero Dios dice que con Él nunca es demasiado tarde. ¿A quién vas a creerle? Elige creerle a Dios. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas ver el camino completo. Solo necesitas dar el siguiente paso de obediencia. Solo necesitas confiar para el día de hoy. Mañana tendrá su propia gracia. Pero hoy, simplemente decide que vas a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo sientes. Decide que vas a elegir fe sobre miedo. Decide que vas a declarar las promesas de Dios sobre tu vida, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Te invito a que hagas una oración conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, simplemente abre tu corazón. Dile a Dios: Padre, reconozco que he estado viviendo en miedo. Reconozco que he tratado de controlar cosas que solo tú puedes controlar. Hoy elijo confiar en ti. Elijo creer que estás trabajando en mi vida, incluso cuando no lo veo. Elijo rendirte mis miedos, mis preocupaciones, mis seres queridos. Tú eres Dios y yo no. Y eso me da paz. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, el miedo se va cuando descubres lo que Dios está haciendo con tu vida. Y lo que Él está haciendo es esto. Te está transformando a la imagen de Cristo. Te está preparando para un propósito eterno. Te está enseñando a depender completamente de Él. Te está mostrando que su poder se perfecciona en tu debilidad. Y al final de todo esto, vas a mirar atrás y vas a agradecer incluso por los momentos más difíciles, porque fueron esos momentos los que te llevaron a conocer a Dios de manera más profunda. Gracias por permitirme compartir este mensaje contigo. Mi oración es que algo de lo que compartí hoy haya tocado tu corazón, haya encendido una chispa de esperanza, te haya recordado que no estás sola. Dios te ama, tiene un plan para ti, y ese plan es bueno. Confía en Él. Él nunca falla. Si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y recuerda, tu historia no ha terminado. Dios está escribiendo algo hermoso con tu vida. Sigue confiando.